porque hay libros que traspasan el tiempo, autores que tienen tanto que decirnos, tanto que podemos aprender de ellos, que son clásicos, pero obviamente todo se trata de un equilibrio, y te lo digo porque, bueno, también ya pasé por el otro extremo, y no es limitar, es equilibrar, porque a partir de lo que nos vayan platicando, nosotros vamos desarrollando imágenes poéticas, y eso, aparte de ir estructurando la historia en nuestra mente, pues nos ayuda. ¿Cómo crees que podemos vivir mejor? Vivir mejor, más allá de lo evidente, con Zach Torres. El contenido de este podcast es informativo y refleja opiniones personales. No sustituye asesoramiento médico, psicológico ni profesional. Si necesitas ayuda, consulta con un especialista calificado. ¿Puede una historia cambiar la forma en la que pensamos? El día de hoy vamos a hablar sobre la escritura y la literatura, y para eso nos acompaña la escritora Margarita Jiménez. Margarita, ¿cómo estás? Bienvenida. Estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti por haberte dado este tiempo de estar acá con nosotros. Margarita, ¿gustas darnos un breve resumen de la preparación que tienes? Claro que sí. Mira, yo principalmente me he formado de docente. Soy licenciada en educación inicial, fue mi primera carrera. Después quise estudiar la licenciatura en educación preescolar y pues continué con diplomados de pedagogías alternativas, como lo es la pedagogía Waldorf, diplomados en educación personalizada y comunitaria por parte de Pierre Ford, y diferentes plataformas donde he estudiado sobre la parte neurolingüística y todo este rollo. Pero desde niña estudiaba literatura. Yo iba a un taller de literatura en la Casa José Rosas Moreno. En aquel entonces ahí daban literatura. Cuando yo retomo mis estudios de esta pedagogía alternativa que te digo que se llama Waldorf, hacen mucho hincapié al arte. Entonces se me remueve esa venita artística que tenía desde niña. Y digo, bueno, ¿y por qué no una maestría? Y entonces llega la maestría en estudios de literatura mexicana, que la cursé en la Universidad de Guadalajara, becada por CONACYT, de la cual estoy muy orgullosa de haberla concluido porque fue en una época compleja, fue en el periodo del COVID, estando encerrada y con diferentes retos, ¿no? También soy mamá. Entonces eran muchísimos los retos, pero pues se fueron gestando cosas muy, muy hermosas, como ya te iré contando. Muy bien, perfecto, Margarita. Te voy a hacer unas preguntas de acuerdo a este tema, a ver qué nos puedes compartir. La primera es, ¿qué te ha enseñado la literatura para la vida diaria? Me ha enseñado resiliencia, me ha enseñado análisis. Yo te puedo decir que después de la maestría en estudios de literatura mexicana, puedo analizar más las situaciones de la vida diaria. ¿Por qué? Te preguntarás. Bueno, porque a veces al leer un cuento o al leer una novela que nos dejaban, bueno, pues vas a analizar los personajes, el contexto, como su estructura psicológica. Entonces, a veces pasaban las cosas en la vida diaria y uno como... ¿Y para ti era una historia y los ibas analizando? Pues no exactamente en un principio, o sea, te digo, antes de la maestría era como, ok, vas resolviendo y no lo pensaba tanto, ¿no? Entonces ahora sí logro ver ya un contexto mayor, me ha dado como mayor madurez en esta parte intelectual. La parte emocional siempre me ha gustado trabajarla mucho, bueno, no puedo decir siempre porque es una palabra que no me súper gusta, pero he procurado trabajarla. Entonces es unir esta parte emocional con esta parte intelectual y me ha gustado mucho. Y todos los cuentos, las novelas nos pueden dejar mil y un reflexiones. Y entonces esa estructura, esta parte de ir analizando, la traspaso a la vida diaria, a mi propia vida y a desarrollar conciencia en lo que me pasa, en por qué no me pasa, en el contexto, y pues al fin de cuentas eso es crecimiento personal. Sí, completamente. Qué interesante, Margarita. Ahorita voy haciendo más preguntas de esto, pero vamos con la que sigue, que es, ¿leer puede cambiar nuestra manera de ver la vida? Por supuesto. Mira, yo empecé leyendo cuando era niña. Te puedo decir que mis regalos de Navidad eran libros de fábulas, libros de cuentos. Un regalo atípico para un niño, ¿no? Siento. Yo creo que pues sí, eso era lo que mi mamá me regalaba, le daban a ella a lo mejor dinero mis abuelitos, y muchas de las ocasiones. Pero qué padre, qué bonito regalo. Sí, claro, o sea, de repente sí tenía juguetes, pero tenía más libros y esos libros echaban a volar mi imaginación. Recuerdo mucho las fábulas, las de Samaniego, las de Sopo, las de Iriarte. Yo creo que mi mamá tenía esta
estas ganas de nutrirme con cultura, de una manera muy, pues, natural, ¿no? Muy O sea, sin práctica. decírmelo, pero llegaban los libros y yo me podía embeber en ellos y era maravilloso. A la par me encanta la naturaleza, entonces eran libros y plantas y todo ese rollo. Ok. Y la que sigue es, ¿la literatura todavía importa en la era del TikTok? Híjole, qué interesante y qué retos. Sí, claro que importa muchísimo. De hecho, yo estoy desarrollando un proyecto que ya te platicaré más adelante y traigo literatura del siglo XIX al siglo XXI, porque hay libros que traspasan el tiempo, autores que tienen tanto que decirnos, tanto que podemos aprender de ellos, que son clásicos. Entonces, ¿cómo competir con algo tan efímero como un TikTok? Como algo Y que tan es diseñado para tenerte ahí, ¿no? exactamente, que tiene pues sonidos, imágenes y que te engancha, ¿no? Que la misma aplicación está, Diseñada, sí, sí. ya lo dijiste tú, diseñada para que ahí nos tenga enganchados. Sí. Y en cambio las lecturas nos van a requerir de nosotros voluntad, nos van a pedir un esfuerzo cognitivo. intelecto y nos van a pedir desarrollar esta otra parte que es súper importante, que es la imaginación, porque a partir de lo que nos vayan platicando, nosotros vamos desarrollando imágenes poéticas y eso aparte de ir estructurando la historia en nuestra mente, pues nos ayuda. ¿Por qué? Porque pues tanto se habla de que crea tu realidad o piensa positivo, bueno, pues ¿de dónde parte? Tienes que desarrollar tu imaginación. Sí. Y bien encausada, ¿no? O sea, pensar cosas más positivas cada vez. Sí, completamente de acuerdo. Incluso por ahí ya hay varios estudios de los beneficios que trae la lectura ya a nivel cerebral. O sea, tu corteza prefrontal se fortalece, puedes hacer juicios un poco más certeros, analizar ciertas cosas, como decías, tu fuerza de voluntad aumenta y eso ya ha llevado a un terreno de la vida diaria. O sea, pues importa muchísimo, ¿no? ¿Qué decisiones vas a tomar para tu vida? Pero si no tienes esta fuerza de voluntad, este análisis, todas estas cosas que la lectura nos ayuda a, sí, claro, es un poco más complicado, ¿no? Sí, es más complicado, pero ahí es vencerte y abrir un libro y irte enganchando, así como te puedes enganchar con el TikTok, acá es desde otro punto, pero lo puedes lograr. Hay literatura muy sencilla y clásica, voy a recomendar uno. A ver, los que gustes. La Parcela. La Parcela, ok. Sí, es uno de... ¿Qué tiene de especial? La Parcela es una lectura muy, muy sencilla. Trata de haciendas. Okay. Será que a mí me encantan. Habla de una historia de amor que también me fascina, ¿no? Entonces la parte romántica, pero muy, muy natural y es de este autor mexicano, Rojas, y es un clásico. Él escribía con el estilo de los ingleses en aquel entonces. Entonces, esa novela así tan sencilla, La Parcela, te puede ir enganchando. Y es delgada. O sea, estoy recomendando libros que son delgaditos, que son para adultos. Y sí, porque luego ves unos que son como para detener la puerta y dices, no, pues, gracias. ¿cuándo, no? Claro, que después les vas agarrando sabor. Sí, sí, sí. Te soy honesta. Pero es empezar de a poquito siempre, claro, ¿no? por eso les estoy dando hablando de novelas, porque pues está la otra parte, no todos los libros de superación personal, que acá honestamente los doctores de letras siempre los ven diferente, ¿no? Ellos prefieren que te vayas más a la poesía, a la narrativa, todo esto que ha ido traspasando lo que te digo, el tiempo y el espacio. Pero toda la literatura es valiosa. Sin embargo, de los que te voy a recomendar, otro va a ser de esta parte de narrativa, puede ser Querido Diego, te abraza Kiela. Es de Elena Poniatowska. Ay, ese libro me pudo... Hasta te a suspirar. No, es que es un libro muy fuerte, es un libro para mujeres valientes, yo creo. Habla de Frida Kahlo, implícitamente, de Diego Rivera. Sí. Estas cartas que escribe es una de las novias que tuvo Diego Rivera antes de Frida Kahlo. Entonces, ¿cómo la trató? ¿Cómo esta mujer quedó enamorada, enganchada por él? Por Dios, o sea, es una historia súper dramática, desgarradora, pero está escrita tan hermosa, o sea, tan bella, y también es un libro muy, muy delgadito. Entonces, lo puedes leer, te lo puedes comer, saborear de esta escritora. ¿Qué te digo? Pues tiene unos también enormes. Hasta no verte, Jesús mío, es otro de ellos, pero ese sí sería como muy
es un libro hiperbólico, es un libro muy complejo. Ok. Me acordé ahorita así. Ujú. Para empezar, preferiría el de Querido Diego, Te abraza Kiela. Es otro de los más bonitos que te puedo recomendar. Otro libro, bueno, es que me tocas una vena que me encanta, ¿no? Entonces, a ver, es de Serna, creo que se llama El Cuarto Poder. Ay, y ese es mucho más actual. El Cuarto Poder. Sí, me parece Ok. que sí, que estaba yo uy, así en la cama, ya leyendo los últimos capítulos. No quería que nadie me interrumpiera para acabar con el final. Y me encantó. Y Ok. ese está basado en hechos históricos de la vida de México. A grandes rasgos, ¿de Pues qué nos trata? habla del cuarto poder. ¿Cuál es el cuarto poder? La prensa. La Mm, prensa y cómo se maneja, ¿verdad? Entonces tenemos allí un tema un poquito candente ujú. y nos da muchas directrices. Aparte nos va narrando la vida de lo que ocurre con este autor, que es un autor que sale a lo mejor de los parámetros que uno como civil, como persona más común tiene. Él llegaba, por ejemplo, a caballo, a un hospital, o sea, cosas súper extrañas, random dirían Ujú. actualmente, ¿no? O sea, ¿qué es eso? Pero que aparte pasaron. Entonces también esa beta que te da El que algunos, se haya hecho reales sí, genera mucho interés, ¿no? por supuesto, y te engancha la Ujú. lectura. Y pues así te diría más Miles. autores, pero Oye, esos. Margarita, y tocaste un punto muy importante, siento que ahorita que comentaste, es que a mí me gusta la naturaleza y el romance, ¿no? O sea, justo siento que eso es súper importante, identificar un tema que te guste, porque te pueden recomendar 1000 libros, pero si el tema principal como que no es mucho de tu agrado, siento que es más difícil que le puedas dar continuidad, ¿no? Como decías tú, siento que toda la literatura es válida y a lo mejor para empezar a cultivar un poco este hábito de la lectura, no importa a lo mejor si es un buen tema, un no tan buen tema, pero que te enganche, que sea algo que Claro, te llame la atención, sí, lo ¿no? importante es leer. Ujú, Vamos a leer desde el periódico, los cómics, todo, o sea, todo es literatura. Finalmente, la literatura es todo lo que está escrito. ujú, Ya de ahí que existan doctores que la clasifiquen en clásica, en actual, en bestseller, ese ya es otro boleto. Todo lo que está escrito es literatura. Entonces tenemos literatura, wow, desde hace miles y millones de años, ¿no? ujú. Es importante lo que tú mencionas, por supuesto, que te guste. Ya que eres un lector, el libro que te den va a venir Sí. y a lo mejor no te gustará, pero estás comprometido. Recuerdo muy bien en la maestría, había libros que yo honestamente no hubiera leído por mi elección. Eran libros que hablaban de violencia, que hablaban del narcotráfico, que hablaban de las drogas, de otro estilo de vida que desconozco, gracias a Dios, pues, pero el poderlos leer también me dejó esta parte que te digo, como de conocer contextos, de poder analizar, de poder ver un poquito más allá. Y te digo, son libros que según yo no hubiera leído, pero que hoy por hoy agradezco. No son de mi agrado, sí los tengo en mente, recuerdo varios, pero están padres dentro de todo. De hecho, uno de ellos luego se hizo película, ese no estaba tan feo, pero el tema es fuerte. Creo que se llamaba algo así, en La Madriguera, este se me fue el nombre, pero era un libro que también te deja una enseñanza, porque finalmente pues todos somos humanos, Ujú. estén desarrollando la actividad que estén desarrollando. Sí. ¿Y cuál ha sido de los libros o las historias que te han dejado aprendizajes más importantes en tu vida? Pues ahora sí vas a llegar a uno que tiene una relación trascendental en mi vida. Hay un autor que se llama José Rosas Moreno. Ujú. Es un autor que pocas personas conocen, honestamente, y que me gusta que a través de mi trabajo también estoy así como, acuérdense de José Rosas Moreno, por aquí. Dándole difusión. Exactamente, trayéndolo a la actualidad, ¿no? Y sobre todo en otras esferas, pues, porque en la parte de literaria, pues sí es más conocido, ¿no? Pero ¿quién fue José Rosas Moreno? José Rosas Moreno es nuestro primer fabulista mexicano. Él Ok. vivió en el siglo XIX, por eso te decía que es súper importante la literatura clásica. Este autor ha sido reconocido, escribió fábulas incluso en inglés, algunas se publicaron en los libros, en periódicos en Estados Unidos. Él forma parte de los mexicanos que aparecen en la enciclopedia de Jaliscienses Ilustres.
Hay algunas bibliotecas que llevan su nombre. ¿Y por qué me gusta? Bueno, porque tiene muchas fábulas con moralejas que van dirigidos a los niños. Y los niños han sido, pues, para mí un factor muy, muy importante en mi vida. Como te digo, soy docente también. Entonces, el unir la literatura con la docencia ha sido maravilloso. Y no es algo nuevo, es algo que se hacía desde antaño. En el siglo XIX, justamente este fabulista que te estoy mencionando llegó a ser educador, llegó a ser escritor, llegó a ser político. Eran personas súper cultas, tenían otro estilo de vida. Y entonces yo me he inspirado de él y me he inspirado de sus fábulas para mil y un cosas. ¿Te falta meterte en la política? Interesante punto, no lo sabemos, ¿verdad? Por el momento no. Decir, ahorita estoy en la faceta de escritora, de docente, pero... ¿Qué es lo que, digamos, para quien no le suene tanto el género de la fábula? ¿Es un género literario? Sí, puede ser considerado incluso un género literario. Y a grandes rasgos, ¿ok? O ¿sabes qué? Una poesía didáctica. ¿Por qué? Poesía didáctica. Sí, porque este fabulista, sobre todo este que te estoy mencionando, era un experto en métrica, en rima. Él escribía todas sus fábulas en poesía. Por eso me atrevo a decir que podían ser unas poesías didácticas, porque enseñaban además de todo. O sea, una fábula, su característica principal es que deje una enseñanza o un mensaje al final. Exactamente, una fábula es que sea breve, que sea corta y que nos deje una moraleja. Una moraleja. Y puede estar escrita tanto en prosa como en rima. Y lo más común es que no las encontramos en prosa. ¿Cuál es la diferencia? La prosa no rima. Yo te la cuento así como muy plana. Y en cambio ya si te cuento, no sé, papa, tiene que rimar la que sigue, o depende si la quiero asonante, consonante, y va teniendo una métrica, y van acomodaditas, son las que podemos ver en los libros hacia abajo, que tienen como 4 palabras nada más, y otra. Esa es más o menos para ubicarnos de manera fácil. Y la prosa no, es la que vemos escrita de corridito. Ok, pero las dos al final dejan una moraleja. Por supuesto, eso sí. Ok, y ¿cuál de las que escribió, perdón, ¿me recuerdas su nombre? Sí, claro, es José Rosas Moreno, originario de Lagos de Moreno. Tapatío, además. Ok. ¿Cuál de las que escribió él te gusta más? Wow, me gustan muchísimas, pero ahorita traigo una en mente. Una que se llama La rana, el sapo y el buey. Ok, y que de hecho vienes también por acá a presentarnos tu libro. Así es. Que se llama Bufo. Platícanos un poquito de este libro y luego vamos ya adentrándonos en él. Perfecto, pues Bufo tiene relación con José Rosas Moreno. Ahí te va, ¿por qué? Porque yo tomo justo esta fábula que te acabo de decir y la pongo en las primeras páginas del libro. Y a partir de ella yo me inspiro, así como las personas se inspiran de novelas para hacer películas o etc. Yo dije, bueno, me voy a inspirar de una fábula tradicional, de un autor mexicano, y qué mejor que Rosas Moreno. Entonces, a partir de él, desarrolló lo que es Bufo. Su fábula no toma más que una hoja de lo que es el libro, y a partir de ahí se desarrollan como 32 páginas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, yo escribo en prosa, a diferencia de él, que él escribió en rima. Yo le pongo contexto a la fábula, le doy una caracterización a los personajes y la actualizo. Pero la esencia de la fábula o el mensaje final es el mismo. Entonces, para mí sí era importante hacer como esta mancuerna, esta dupla. Y pues mira, el primer taller de literatura que tomé cuando era niña se llamaba José Rosas Moreno. Yo en aquel entonces no sabía de la magnitud de él. Del impacto que iba a tener en ti. Además, ni el impacto, porque también mi investigación de tesis en la maestría la hice de José Rosas Moreno. No fue de las fábulas en esta parte creativa, porque sabemos que una tesis pues es un trabajo duro, rígido, un trabajo muy científico, estructurado. Entonces ahí trabajé lo que fueron sus alegorías y la desarrollé, me encantó. Pero para distraerme, yo empecé a transcribir todas sus fábulas. Para distraerte nada más. Exactamente. Así fue como empezó. Era mi golosina literaria. Tenía una materia que también para mí era como golosina, que era teatro,
No era lo que nos imaginamos que nos ponían a escenificar, no. Nos daban guiones de teatro para leerlos, para saber dónde iban cada cosa. Es diferente leer teatro a leer una novela, una poesía, pero me encantaba. Entonces me fascinaba. Esa materia se me hacía maravillosa. Nos la daba un doctor que se llama el doctor Guillermo. Y bueno, entre mis lapsos para relajarme, te digo, sí, era eso, seguir escribiendo, pero escribiendo desde la parte creativa. Se me fue ocurriendo cómo, ahí te va. Los grandes fabulistas como Esopo, La Fontaine y esos también llegaron a traducir fábulas. Entonces yo decía, a ver, tenía ya mis hijos más pequeños, porque estamos hablando de hace unos años, ¿no? Y les leía la fábula de Rosas. Pues sí, se oye como que canta, pero no la entiendo. Porque no la entendían, porque obviamente había un contexto. Él las contextualizó en el siglo XIX. El siglo XIX, pues, fue un siglo muy... tenía batallas, guerras, muchísimas cosas. También los refranes que se usaban no se entendían, las palabras. Para mis hijos era complicado, ¿no? Y seguirle el ritmo, y decía yo, ¿cómo les puedo ayudar para que esto les llegue? Y entonces, pues ellos también... ¿Se los ibas traduciendo a ellos de alguna forma? De alguna forma. Pero fue cuando yo ya las tenía. Entonces se las contaba y luego, a ver, espérame otra vez porque, a ver, le voy a quitar aquí. Y ya fueron tus conejillos de India. Sí, la verdad que sí, y les preguntaba, ¿y cuál te gusta más? ¿Dónde le entiendes mejor? Pero finalmente es una dupla, porque yo no lo estoy dejando fuera, ni estoy diciendo yo solita. Es mío, claro. No, además, siendo honestos, nadie descubre el hilo negro. Es completamente cierto. Entonces, pues... es mi esencia, pero parte de inspirado este mensaje, exactamente, y sobre todo traerlo a la actualidad, porque tú vas a una primaria, ve a un preescolar, y a veces las mismas docentes o los padres de familia desconocen, porque no tenemos acceso a veces a la cultura, o la creemos muy lejana, o como tú dices, estamos enganchados en otro tipo de redes y otro tipo de información, pero esto es básico, y saber que es de aquí, de Jalisco, que es un orgullo, que escribió para la niñez, que también incursionó en el teatro, fue el primero que hizo obras para niños también. O sea, es algo muy, muy rico y muy valioso. Sí, digno de rescatar, como comentabas. Claro, sí. Y hace un momento que hablabas sobre los personajes, nos tienes por acá un personaje. Es verdad. Que nos ibas a presentar. Lo saluda la rana parlanchina. Es que en este cuento maravilloso que está escrito para niños, pero ojo, pues son para el niño interior que todos llevamos dentro para empezar, o para esos niños de edad, de verdad, esos pequeños lectores. El cuento es muy sencillo, la fábula en realidad tiene 3 personajes, que es Bufo, que es ese sapito que está ahí en la portada, y la rana parlanchina. Y el otro lo tendrán que descubrir con sus propios ojos, porque es muy importante para el desenlace. Pero les puedo contar un poquito de la historia. Por favor. Ok, son 2 anfibios que se encuentran dialogan en una hacienda, te digo que me encantan, debajo de unos granos rojos chiquititos, de ahí lo de la portada, son unos granos de café, y están platicando. ¿Esta rana parlanchina? No, pues le cuenta que si don Amadeo le dio unos besotes a la señorita María, que si ya le dieron el anillo de boda, que si se encontraron un tesoro y que si no sé cuánto chisme. Y bueno, Bufo nomás puso atención a lo del tesoro, pero dentro de todo ya estaba con su cabeza botargada, ya no quería más chisme. Ya le dijo, ¿sabes qué, ranita? Ya párale a tu parlanchina, porque me toca a mí platicar. Me toca a mí decirte que mira, lo mío es que yo soy el más fuerte, el más potudo, el más verde, el más galán, ¿por qué no? Entonces él se las da de todas, todo, dice que puede con todo, que luchó contra un buey y que no sé cuánta cosa hizo. El rey del estanque. Vamos a ver, pero ¿será verdad? ¿Será verdad que eso es lo que hace Bufo? Y para eso es que yo los invito a que con sus propios ojos puedan leer el desenlace de Bufo, que claramente trae una moraleja, y que es súper indicado para la lectura en los niños de edad preescolar, en primaria. Trae muchas onomatopeyas. Los dibujos también los hice yo. Okay. Los hice en plumón, y ya al final metimos unos a la IA a partir de mi dibujo, o sea, como para también tener esta pulidita. Parte. Ándale, no, pero no todos. Dejé muchos de plumón, pero era esta parte que te digo que unimos, pues, como 2 siglos, ¿no? Entonces yo con todavía mis plumones, pues todavía estaba muy atrás,
ahorita lo que está ya la IA, entonces la unimos y pues salió este libro tan querido porque es un libro que viene desde mi corazón. Desde que yo era niña, te comentaba que en ese taller publicábamos, yo escribía algunos cuentos y se publicaban en aquel entonces en El Informador, creo que había una sección que se llamaba El Colibrí, que era para niños, en El Jalisciense, un periódico que actualmente creo que ya no existe, a veces en El Occidental. Llegábamos a ir también a programas de radio y alguna que otra vez salimos con Lalo y Lagrimita. Ok, toda una trayectoria. Pero de niña, ve nada más. Y revivir todo eso se me hace muy bonito porque yo creo que todos tenemos dones y virtudes. Y creo que es momento de sacarlas, de ponerlas al servicio. Habrá quien les guste y como todos sabemos, habrá quienes no, ¿verdad? Pero estarán puestas al servicio y estarán cumpliendo aquella función para la cual se nos fue dadas. Margarita, ¿en dónde pueden encontrar tu libro? Mira, yo estoy iniciando, yo les puedo dar mi número de WhatsApp. Ok, al final lo podemos mencionar y de todos modos lo vamos a dejar en la descripción del video. Y a través de las redes sociales en las cuales ya voy a incursionar más. Y también me estoy presentando en escuelas. Eso es algo muy padre para comentarte. Hago la presentación estilo cuenta-cuento. Porque así como llevo a mi ranita, también llevo a Bufo, llevo dinámicas. Y entonces les cuento una gran parte de la historia. Y los niños se enganchan, los niños participan, se ponen muy divertidos. Y al final, pues está la venta de los libros. También se les pone un pequeño sello o se les da un sticker de regalo por haber participado. Súper bien. ¿Cuál fue o cuáles fueron de los mayores retos cuando escribiste el libro? Pues mira, el reto fue un poco también la parte económica, porque esta es una parte, esto es independiente. Yo me formo y me voy por la vena de docente, entonces en el ámbito literario, si de niña había hecho algún colchoncito, digamos, pues bien por ti, ¿no? El mundo avanza. Y desconocía yo el mundo editorial para la parte de publicar. Ya de la publicación. Entonces, pues como que yo dije, no, yo creo que lo mejor, busqué algunos patrocinadores y como vi que no, dije, pues me voy a aventar yo. Así es. Ok. Y me aventé. Qué valiente. Con todo, sí, ya sé, es muy valiente. Ahí he estado y se están abriendo puertas. Bufo con esas hermosas y grandes patas verdes está abriendo puertas y la ranita también con su crack, crack, crack. Y pues nuestro talento ahí unido y también las letras obviamente de Rosas Moreno. Esto es un trabajo en conjunto. Esto yo creo que es más allá. Lo que te decía del hilo negro es esta parte, o sea, de que tienes también los dones y eso, pero los pones al servicio y pues va a ir abriéndose puertas. Eso yo confío. Sí, yo estoy seguro que sí. ¿Y cuál es la mayor satisfacción o de las mayores satisfacciones que te ha dejado hasta ahorita? Fíjate que llevo poquito, nació en noviembre del año pasado. Ok, apenas. Sí, está recién. Y el proceso de que naciera fue así como un poco tardado. No nomás fue la parte económica, fueron más cosas, porque yo llego y yo tenía un montón de cuentos, no sabía cuánto y se me quedan viendo así en la editorial como que no de tener idea cuánto sale. Y pues sí, no tenía idea. O sea, tú en un principio tenías otros 5 o 10 ahí en fila. Entonces dije, no, vamos a quitar y nos quedamos ahorita con Bufo, con y esperemos nos dé la puerta para muchísimos más, pero ahorita es el turno de Bufo. Las satisfacciones que me ha dado, voy a parecer muy redundante, pero es esto, el poder hacer lo que me gusta, el poder hacer lo que yo quiero y que sea de servicio y que sea de beneficio para los otros. Me encanta contar cuentos, me encanta conectar con los niños y me gusta esta historia y me gusta que tenga estas imágenes hasta dentro de todo son sencillas y llegar a sus corazones. Va a sonar cursi, pero pues es la verdad. Qué bonito, sí. No, y es que definitivamente, pues, bien se escucha y lo dicen mucho, ¿no? Los niños son el futuro de cada país, pero si no estás atendiendo justo a ese futuro, ¿qué futuro le espera, no? Al país justo si los desatiendes, si los dejas ahí en el TikTok 5 horas, en el celular, si no pasas tiempo de calidad con ellos, si no les enseñas cosas importantes,
creo que es muy difícil que tengan un desarrollo, digamos, ideal u óptimo, ¿no? Lo que quiera que eso signifique. Pero siento que este tipo de libros, de fábulas, de actividades, propician porque un niño no nace ya con el celular en la mano, ¿no? Obviamente va viendo el contexto, pero si tú desde chiquito lo empiezas a acostumbrar, como fue en tu caso, ¿no? A estar entre libros, entre historias, convivencia con papá, con mamá, pues a lo mejor, claro que va a necesitar o tener su celular, pero ya no va a ser tanto, ¿no? Porque va a tener Claro. otras opciones de cosas por hacer. Sí, o sea, estamos en otro siglo, no lo puedes ocultar. Exacto. Pero obviamente todo se trata de un equilibrio y te lo digo porque, bueno, también ya pasé por el otro extremo y no es limitar, es equilibrar. Y la lectura es un regalo valioso y es un regalo valioso para el alma, me atrevo a decirlo. De hecho, leerle un cuento a un niño antes de dormir, pues es maravilloso, pero si no es antes de dormir, a la hora que sea. En el siglo XIX, fíjate cómo se usaba, porque no todos tenían la bendición de saber leer. Entonces se reunían en lo que era la sala o el comedor y con una luz de un quinqué, el que sabía leer tomaba los periódicos que en aquel entonces empezaron a circular y ya estaban, por ejemplo, las fábulas de Rosas Moreno en esos panfletos o periódicos y leían para los niños, porque apenas empezaba a hacerse la literatura para los niños, porque en un inicio las fábulas no iban dirigidas a los lectores de corta edad, iban dirigidas principalmente pues a los adultos. ¿Una fábula para adultos? Sí, claro, Ok. y había de todo tipo. Digo, porque ahorita, desde mi ignorancia, una fábula para mí es para niños, pero Sí. no nació así. No Ok. nació así. De hecho, la fábula tiene, bueno, la cuna de la fábula es todo un enigma, que si aquí, que si allá, que si fue en India. Es difícil registrar Sí. algo que Unos, tiene miles, ¿no? de años. exactamente, unos dicen que fue en India con el Panchatara, otros que fue en Grecia con Esopo, que fue el padre de la fábula. Pues finalmente no tenemos el registro exacto, pero nos llegó la fábula. Y había fábulas pues muy fuertes, de un tono más para adultos. Ok. Entonces fueron graduándola algunos escritores a hacerlas para niños. Por eso te digo que es súper importante reconocer el trabajo que hizo José Rosas Moreno, porque fue uno de los primeros escritores que pensó en los lectores de corta edad. Ahorita para nosotros es muy común ir a una librería y ver el montón de opciones que hay de dibujos y con todo. Pues en aquel entonces no había eso. Y de hecho los primeros no tenían imágenes, ya después las hicieron a blanco y negro, así con lápiz. José, había un pintor Ruelas, me acuerdo de su apellido, que sale en uno de los libros. Algún libro de esa época eran libros de lecturas mexicanas graduadas, y ahí venían más autores, no solo José Rosas Moreno, Juan de Dios Pesa, Ignacio Manuel Altamirano, u otros autores de renombre, pero que escribían para niños. Y les gustaba escribir mucho acerca, por ejemplo, sobre la mamá. Escribían que la mamá era el ángel del hogar y la que daba cariño. O luego hablaban de algún niño, por ejemplo, Juanito, que era un nombre que les gustaba mucho en aquel entonces, y describían cómo era Juanito. También la literatura de aquellas épocas del siglo XIX, finales, mediados, estaba muy encaminada a buscar buenos ciudadanos. Entonces, por eso empezaban primero con la mamá, luego con el niño, para que al final se lograra un buen ciudadano. O sea, digamos que también ahí había pues un fin entre llevar esa cultura literaria hacia los niños, además de que fuera pues algo divertido. Mi intención al hacer este libro es que sea divertido, porque regresando a la parte académica, la parte de docente, pues a veces las lecturas en las escuelas no encuentran como esta área de que sean gozosas, de que te recreen. Entonces también puedes aprender desde la parte recreativa. Entonces este libro busca eso, porque trae onomatopeyas que ayudan al lenguaje, porque son 32 páginas, sí tienen que leer un poquito más, digamos, ¿no? Concentrarse para después poder saber cuál es el nudo, el desenlace, el inicio, el final. Y trae ahí unas trivias para hacer una sopita de letras
y otro jueguito. Para hacerlo más dinámico. Ándale, muy sencillo, pero sí lo trae, acordándome mucho que en esos periódicos en los que yo publicaba de niña, también venían trivias o venían laberintos o venía un dibujo para que tú lo colorearas. Me gustaba mucho. Sí, motivar a que interactúes con, ¿no? Ándale, que la literatura va más allá, porque la literatura finalmente es arte, y el arte pues te va a unir a la pintura, a la música, todas esas cosas. Sí. Y todo el arte, ¿qué nos llena? Pues nos llena el alma. Y me acuerdo de una frase de Nietzsche, decía que era muy importante el arte para que el ser humano no muriera de tanta realidad. A veces la realidad es muy cruda. No podemos pintar un cielo rosa cuando sabemos que hay muchos factores, pero sí podemos encaminarnos y pensarlo, pero ¿cómo? Pues desde cosas artísticas y no solo la literatura. Todas las bellas artes nos aproximan, nos acercan a estar en esta parte más sublime que nos ayuda no evadiendo, sino construyendo. Y eso pues me parece muy interesante. Y ya que vas tocando ese tema, me gustaría preguntarte, Margarita, ya para ir cerrando, ¿cómo crees que podemos vivir mejor? Mira, si me lo preguntas a mí, a Margarita, ser humano, desarrollando conciencia, día a día. Si vamos a preguntarle a esta parte de escritora con la que ahorita estoy aquí, puede ser desarrollando tu imaginación. Porque vas a desarrollar tu imaginación tanto para crear una historia fantástica que puedas plasmar en un papel, o para plasmarte a ti la historia más maravillosa de lo que puede ser tu vida, o la historia más trágica. Tú decides qué quieres. Sí. Entonces, para esas cosas necesitamos desarrollar nuestra imaginación. Y es una virtud que tenemos, que no nos cuesta nada, y la podemos ir practicando. Entonces, desde cerrar tus ojitos, no sé, imagínate una manzana roja, y ya tienes la manzana roja. Luego, no sé, imagínate a la rana parlanchina, ya está ahí, y así te vas. O sea, es práctica, es práctica. Después te sale natural. Y para mí eso es mágico, es magia. Perfecto, muchísimas gracias. Margarita, ¿algún contacto, número, red social ahora sí que gustes compartirnos? Claro que sí, mira, mi WhatsApp es el 33 17 14 48 76 y tengo un Instagram que les estoy diciendo que lo voy a nutrir. Es Margarita Jiménez 888, son 4 8. Ok, de todos modos, amigos, por acá abajo en la descripción del video vamos a dejar los links. Y Margarita, de nuevo, muchas gracias por haber estado acá con nosotros. Gracias a ti, gracias a tu equipo, muchas gracias. Estamos muy contentos de haber venido aquí todos juntos. Y ya saben, amigos, busquen Bufo y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias.